Bienvenido a un nuevo programa de El Profesor se anticipa. Un nuevo proyecto que se inicia en este 2023 en el que quiero tratar de ver cuáles son las situaciones a la fecha más destacables en el panorama socioeconómico y tratar de adelantarnos en cuanto a las previsiones más probables que en este momento se pronostican. Bien, empezamos con el COVID rápidamente, ha pasado a ser historia, es un hecho. Aún así, en el 2022 en España se contabilizaron oficialmente en torno a las 28.000 decesos. Todavía, como dije en principio, un poco por encima de lo que es una gripe. Este año 2023 debe ser el de la total normalización en cuanto a ese dato. Fíjense que estamos en torno a los 40 decesos días, por lo tanto sí que vamos a estar en torno a los niveles de una pandemia general, es decir, en torno a los 15.000 decesos año, lo cual es como en el pasado una gripe o las gente que fallecía por causa de gripe en España. ¿Qué está pasando? Bueno, en cuanto al COVID, lo más importante ya no está aquí, no ha habido repunte siquiera en las fiestas navideñas, no ha llegado ninguna de las cepas de una forma diferente a como estaba siendo lo habitual, y bueno, todo ello hace pensar o ver varias cosas. Primero, a nivel nacional, ¿cuánto nos queda de mascarilla? Creo que muy poco, creo que deberías quitarse totalmente, ya lo dije, los servicios públicos. Y bueno, parece que se quiere esperar hasta la primavera. No hay fundamento para tal cosa y al menos en el transporte público debería ser un hecho ya, para liberalizar un poco más ese tema del transporte. Bien, de todas formas, lo que hay y lo más probable es que el gobierno no lo haga, no lo ordene hasta en torno a la primavera, de cara a la nueva temporada de turismo. Bien, en cuanto a fuera de España, lo más destacable es que resulta que en China se ha optado por la política de liberalizar o eliminar el tema de COVID-0, es decir, dejar que fluya. Y bueno, pues está habiendo muchísimos casos, también decesos, aunque no nos estamos enterando como nos tiene acostumbrados este país. Pero lo que sí nos estamos enterando es que esta situación es un hecho. Por lo tanto, el tema de el problema de crisis por materias primas pues tiene un fin próximo y bueno, pues esto hace que el efecto que había en recesión económica por parte de China y su forma de entender el COVID parece que va a ser historia. Esto nos puede llevar en torno también a los 3-4 meses. Por lo tanto, bueno, de cara al verano, pues buenas expectativas en cuanto a que se liberaliza ese motor de crecimiento como es China, tanto en la producción de materias primas como en su tema de, por supuesto, turismo, etcétera, etcétera, y movilidad a lo largo del globo. Llega el momento de hablar de los partidos políticos, de la sección económica y política, y en este caso lo vamos a ir haciendo por partidos, digamos, y bueno, por diciendo lo que las previsiones en cuanto a la situación de voto, porque estamos delante de una campaña electoral, ¿no? Todo el año, como saben, va sobre ese tema. Bien, pues en cuanto al PSOE y al gobierno, pues el jefe de gobierno ha optado por una salida hacia adelante en cuanto a su imagen internacional y con esto pues ir ganando adhesiones y mejorar la visibilidad del partido dentro de el país. Lo ha hecho en Davos y lo ha hecho recientemente en un acuerdo bilateral con Francia. Realmente, si miramos la letra pequeña, es mucho de imagen y poco de contenido, porque las opciones de abrir frontera en los 8 puntos que estaban encima de la mesa no se ha hecho por vía de Francia y tampoco hay acuerdos energéticos diferentes a los que se marcaban y que podrían ser interesantes para Europa y para la nueva estructura en ese ámbito, ¿no? Bien, por esa parte, digamos que de momento es más de imagen que otra cosa, pero le puede funcionar a Pedro Sánchez porque es desmarcarse como casi un jefe de Estado a nivel internacional e ir por esa vía de cara a la captura de votos. Si hablamos del PSOE, bueno, pues aquí ha habido una nueva variación, porque ahora mismo el PSOE es el que
encabezaría, según Tezanos, las encuestas. Sin embargo, para lo que no es Tezanos, el PP, que es el segundo partido del que quiero hablar, el PP encabezaría ahora mismo todos los rankings en la campaña hacia las elecciones generales. Dicho esto, bueno, pues Tezanos ha vuelto a hacer su ofensiva natural y además aplicando su cocina da al PSOE por delante del PP. Si quitamos la cocina Tezanos, pues hay estudios que lo cifran en torno a un 7% más de voto, de capacidad de voto que tendría ahora mismo el PP. Además de esto, bueno, pues la otra historia actual para el PP es que ha resultado en el conflicto en su ejecutivo dentro de el tema regional dentro de Castilla y León por el problema con Vox, que ha puesto en duda la capacidad de gobierno que podría tener con ese partido. Recordemos que sería la horquilla Vox-PP la que permitiría ahora mismo un posible gobierno de coalición para el Estado. Esto es así, y esto es decir, el PP no tiene de momento suficientes diputados, no conseguiría los suficientes como para llegar a esa mayoría absoluta de 175 y necesitaría como socio de gobierno más posible a la fecha Vox, de acuerdo a cómo está ahora mismo el Parlamento. Otra cosa es cómo cambiaría después, que de esto ya sabemos mucho en España, y podría ser que algunos que ahora están con el gobierno de Sánchez pasaran al gobierno posible del PP. Pero lo que es, y ahora mismo Vox no está ayudando por ese problema que ha habido en Castilla y León. Seguimos. Bien, si hablamos de Podemos, el otro partido de extrema, en este caso en la extrema izquierda, bien, pues es una debacle, es realmente, aunque Tezanos no lo machaque, al contrario, apuesta todavía porque conseguiría un 10% de votos, realmente vía problemas con los independentistas y cesiones ante ellos, realmente que han obligado a que el PSOE en gran parte también las haga suyas, aunque recordemos que el tema de los independentistas en cuanto a la malversación y en cuanto bueno, al delito de sedición lo ha asumido como propio el propio jefe del Estado, Pedro Sánchez. Bueno, pero en este caso la ley de solo el sí, el gran escaparate de Podemos está quedando en lo que está quedando. Esta semana sus propios digamos, sus propios partidarios dentro de la anterior alcaldesa de Madrid, juez y parte, bueno, pues ha recriminado también que ya sean 202 los beneficiados por esa ley en cuanto al recorte de sus penas. Bien, esto le está pasando factura a Podemos y, bueno, creo que va a seguir en esa tendencia. Con todo ello, y cierro con las previsiones del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué tenemos por delante? Por delante tenemos que parece que de momento no va a irle tan mal al gobierno de España en cuanto al cierre económico de 2022, y todo porque la inflación se ha contenido por debajo del 6%, ha sido muy baja, la más baja de la Unión Europea, y esto va a ser positivo para el crecimiento final, que ahora sí que es factible que esté en torno al 4%, o superior incluso a ese 4%, por la bajada tan drástica en crecimiento real. Se va a ver realmente cumplido esa realidad, vamos a estar en torno al 4%, yo creo que sí, que podríamos llegar al 4%, muy justos, pero sí, aunque incluso el Fondo Monetario Internacional lo lleva al 5%. Veremos qué ocurre y, bueno, pues eso en cuanto a crecimiento para 2022. ¿Qué pasará en 2023? Pues hay distintos problemas que a España le vienen fuertes. Por un lado, la inflación, pero la inflación la subyacente, es decir, si quitamos productos energéticos y materias primas, tenemos un problemón que ya va en el 7%, muy superior a la de la Unión Europea. Aquí estamos a la contra, y esta es que es de la que persiste, esta es la que se va a quedar más tiempo con nosotros. De cara a 2023 puede invitar a la recesión. De hecho, el propio Fondo Monetario Internacional está dejando a España prácticamente en tablas y a condición de esa inflación, porque da ahora mismo un crecimiento del 1%, 1,1 para ser exactos. Bien, bueno, pues esto es a qué quiero llegar, a qué situación quiero llegar. Bueno, pues la recesión está más cerca, hay a la vista problemas de recesión, y me ciño a problemas en cuanto a la inflación subyacente, en cuanto al
al tema de la deuda. Recordemos que ahora mismo en deuda pública en noviembre la cifra es de 1,5 billones, hemos superado todas las deudas anteriores. Es verdad que como porcentaje del PIB no, porque el PIB ha crecido, esta es un poco la trampa de los datos, pero sí que tenemos una deuda pública muy superior a de cualquier otro tiempo, y esto nos va a pasar factura vía intereses, como a los españoles le va a pasar factura vía tipo de interés el tema en cuanto a las hipotecas, ¿no? Bueno, pues digamos de alguna manera en la casa del Estado los tipos de interés van por deuda pública y nos va a generar un problema. ¿Tanto como recesión? Pues creo realmente que sí, que puede ser así. Bien, cerramos con un resumen rápido sobre cuáles son las situaciones a la fecha. A nivel político estamos más que nunca en una situación muy de igualdad en cuanto a las diferentes horquillas de izquierda y derecha. Todo hace pensar a que si se celebraran las elecciones hoy ganaría la derecha. En cuanto a la situación económica, el problema energético parece bastante reducido a priori porque se ha estabilizado tanto el precio de los carburantes como el precio de la electricidad, y el invierno toca su fin con los recursos de gas a tope en Europa. A nivel de materias primas parece que a medio plazo se soluciona también el tema. Otra cosa es la guerra, sigue ahí y sigue siendo un problema de volatilidad interesante, muy complicado para cualquier previsión que se haga. Con todo ello, la situación es que 2023 será un año de recesión en Europa, muy previsiblemente, y en España al menos estaremos en tablas, en torno a un 1% de crecimiento en los mejores casos, y yo creo que incluso será inferior por el problema de la inflación subyacente. Seguiremos hablando de todo esto en próximos días. Un abrazo, darle a like si os gusta, y aquí sigo con vosotros, el profesor Víctor López.